Buenas tardes. Nosotros somos alumnos de la Facultad de Contaduría Pública y Administración que pertenece a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estamos cursando el quinto semestre de la carrera de Licenciado en Administración. La materia que estamos cursando se llama Comercio Internacional y los alumnos que pertenecemos al equipo 6 y los integrantes son Lisbeth Alejandro Lozano, Alejandra Gámez de la Rosa, Andrea Castillo Martínez y María Alberto Zarazúa, y su servidor, Elvi Columba. El dumping es la práctica comercial que discrimina precios. Esto quiere decir que se vende el producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo del coste de producción. Esto con el fin de eliminar la competencia y apoderarse del mercado. La importancia del estudio del dumping es para saber si la empresa está compitiendo justamente a nivel internacional, ya que adoptan medidas no éticas para lograr su éxito. Le tocó estudiar la relación comercial que existe entre México y Estados Unidos. Estados Unidos se limita por tierra con Canadá y México y por mar con las Bahamas. Estados Unidos es la segunda mayor economía de exportaciones a nivel mundial. Las principales exportaciones de Estados Unidos es el refinado de petróleo, automóviles, helicópteros, aviones, medicamentos envasados y piezas de repuesto. Los destinos principales de estas exportaciones es México, Canadá, China, Japón y Alemania. A continuación, les hablaré del TPP, qué es, qué países lo integran y los efectos que tiene en nuestro país. TPP es el Acuerdo Transpacífico, que es la negociación comercial más relevante y ambiciosa a nivel internacional por la cobertura de productos y las disciplinas que incluye. Los 11 países que conforman este acuerdo son Australia, Canadá, Brunei, Chile, Estados Unidos, Malasia, Nueva Zelanda, México, Perú, Singapur y Vietnam. Estos 11 países nosotros nos vamos a adentrar solamente en dos, que vienen siendo México y Estados Unidos. México y Estados Unidos, este acuerdo con México y Estados Unidos ya incluidos en el TPP representa el 30% del PIB mundial, el 19% de exportaciones mundiales, el 22% de importaciones globales y solamente el 10% de la población mundial. Antes, en el 2006, este acuerdo era denominado el P4, donde solamente incluían 4 países, como lo que viene siendo Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. En el 2008, Estados Unidos anunció su interés por sumarse a este acuerdo. México, por su parte, los venía siguiendo desde el 2006, cuando antes era el P4, México venía siguiendo este acuerdo. En noviembre del 2011, Felipe Calderón, nuestro actual presidente en el 2011, expresó su interés por iniciar consultas para formar parte de este acuerdo, con el argumento de que hacía falta para sobrellevar el siglo XXI. En junio del 2012 se dio a conocer el anuncio que México había sido invitado a adherirse a las negociaciones de esta iniciativa comercial. El anuncio se dio después de concluir la reunión del grupo de los 20, el G20. La importancia que tiene para México este tratado, pues dicen que se dice que es altamente estratégico para Estados Unidos, ya que busca diseñar los términos de apertura en el mercado de la región. También beneficiará a México porque tendría mayor oportunidad en el mercado, tanto de Estados Unidos como en el resto de los países que incluyen este tratado. Abre la posibilidad para una mayor integridad de la producción mexicana en las exportaciones de Estados Unidos hacia Asia. Busca reciprocidad de parte de los integrantes del acuerdo, los cuales negociarán acceso preferencial al mercado norteamericano. Una participación en el TPP evitaría quedar en desventaja frente a Estados Unidos y Canadá como destino para atraer futuras inversiones a nuestro país. México es el segundo país más poblado participante en esta iniciativa, lo cual atraerá a las empresas a invertir su demanda de bienes y servicios, así como mejorar la competitividad en su producción. Los bienes producidos en nuestro país que se incorporen a productos manufacturados en Estados Unidos y que sean posteriormente exportados a cualquiera de los miembros del TPP gozará de preferencias arancelarias. Por decir, si México hubiera quedado fuera excluido de la producción estadounidense, sería muy probable que no podría utilizar los insumos Estados Unidos, los insumos producidos por México, ya que no cumpliría con la regla de origen en el TPP. Por eso es que Estados Unidos invitó a México a pertenecer al TPP. Y los efectos que tendría en México sería que
crearía mayor desempleo en México y que sería México el país que más bajaría sus aranceles. Gracias. El siguiente caso es sobre el azúcar. La industria azucarera de México es uno de los sectores más importantes, ya que este genera 930,000 empleos directos y cerca de 2.2 millones de empleos indirectos. También proporciona una producción de 27 millones de pesos anuales que forman el 0.4% del Producto Interno Bruto. El conflicto comenzó cuando México introdujo el azúcar al mercado estadounidense a un precio de venta muy bajo, más que el de la misma competencia estadounidense. El factor primordial de que el azúcar mexicana tuviera en competencia desleal con Estados Unidos es porque los productores mexicanos cuentan con un subsidio que los ayuda a que sus costos de producción sean menores y así ellos introducen su producto a la venta con un precio mucho menor. México es uno de los principales proveedores de azúcar a Estados Unidos, ya que los productores de azúcar de Estados Unidos no pueden con la demanda que generan grandes empresas como lo es Hershey, General Mills y Coca-Cola. A partir de que se firmó el Tratado de Libre Comercio, se han hecho muchas importaciones, cerca de 1.300.000 toneladas promedio anuales, y nunca había visto afectación para ambas partes, porque la demanda de Estados Unidos era real. Después de este tiempo, las empresas norteamericanas empezaron a sustituir el azúcar por jarabe de maíz, haciendo así que la demanda de azúcar disminuyera. El 26 de agosto, Estados Unidos fijó una cuota arancelaria del 2.9 al 17%, en la cual el secretario económico Ildefonso Guajardo declaró que la imposición de aranceles del azúcar rompe con el compromiso original del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A principios de octubre se elaboró un acuerdo en donde México acordó establecer precios mínimos e importaciones limitadas a Estados Unidos, mientras que Estados Unidos retiró la demanda que tenía de antidoping contra México. Y eso es todo por mi parte. Ahora seguiremos con el tema del dumping del tomate de Estados Unidos y México. Ante la sobreoferta del tomate de la Unión Americana, productores de Florida tratan que autoridades de aquel país impongan aranceles a la importancia del tomate mexicano. Pero el gobierno nacional ha apoyado a los productores nacionales, reconoce el tomatero Álvaro Rey. La advertencia del gobierno de Estados Unidos de establecer medidas antidoping contra el tomate mexicano, el productor Álvaro Rey estima que el asunto tiene un tinte político. Como se recordará, desde el 2008 está vigente el acuerdo que evita la aplicación de la medida arancelaria al productor mexicano, pero ante la sobreoferta en el mercado de aquel país y acusaciones de productores de Florida y California en contra de los productores nacionales por la supuesta violación al pacto. Álvaro Rey señaló que México presentó la evidencia que los datos presentados por Florida, donde señalan que los productores de ese estado agrupan a más del 85% de la producción en aquel país, eran erróneos. Ante lo cual se abrió un compás de espera en el que preliminarmente el fallo favorecía a los tomateros de la Florida. Corren solamente 30 días para presentar los argumentos, posteriores a los cuales durante los 10 días subsecuentes aquel estado podría contraargumentar. Considero que el mejor escenario en este asunto sería que lleguen a un acuerdo, se revise y trabaje en un nuevo convenio que esté en funcionamiento en sus próximos años. Estados Unidos aprueba acción preliminar contra jitomate mexicano. Además, se dio en base a quejas de agricultores estadounidenses por considerar competencia desleal de sus competidores mexicanos en el 2012. El Departamento de Estados Unidos anunció una decisión preliminar que podría poner en fin el acuerdo firmado con México hace 16 años para el comercio del jitomate mexicano en este país. Aún requiere una determinación final a ser emitida a más tardar un plazo de 9 meses. Se siguen con las quejas los agricultores del estado de Florida sobre un comercio injusto por parte de sus competidores mexicanos. El acto de eliminar la suspensión de la investigación equivaldría a la finalización del acuerdo para el ingreso del jitomate mexicano a Estados Unidos a un precio mínimo. Yo voy a hablar acerca del dumping de manzanas.
El 14 de septiembre del 2014, la UNIFRUT, que es la Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua, presentó la solicitud para el inicio de una investigación administrativa por prácticas desleales del comercio internacional en la modalidad de discriminación de precios sobre las importaciones de manzanas provenientes de Estados Unidos. Todo que los productores nacionales tenían problemas para comercializar las manzanas, debido a las altas importaciones de dicho producto provenientes de Estados Unidos. Además, en una entrevista para el periódico El Financiero, el presidente de la UNIFRUT, Ricardo Márquez Portillo, recordó que en el 2014 el precio que se les pagaba al productor nacional era de $1.80 por kilogramo, mientras que los costos de producción eran de 3 pesos. Con base en datos del Sistema de Información Arancelaria vía Internet, SIABI, las importaciones de manzanas ingresadas bajo la fracción arancelaria 0808.10.01 están sujetas a un arancel del 20%, pero las importaciones provenientes de países con los que México ha celebrado tratados de libre comercio, como lo es el caso de Estados Unidos, con quien firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, están exentos de dicho pago. El 18 de noviembre del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución donde se aceptaba el inicio de investigación antidumping sobre las importaciones de manzanas provenientes de Estados Unidos. Además, en dicho documento se mencionaba que la Secretaría podría aplicar las cuotas compensatorias definitivas con base en lo establecido en el artículo 10.6 del Acuerdo Antidumping y del 6A de la LCE. Como respuesta a las medidas antidumping, la situación en México tuvo una ligera mejoría, ya que el precio que se pagaba por kilogramo de manzana al inicio del 2015 aumentó del 1.80 que se tenía en el 2014 a un rango de entre 5 y 11 pesos, según la calidad del producto. Otro punto importante que vamos a tomar en esta actividad es que México logra un triunfo importante en contra las barreras que está imponiendo Estados Unidos al atún mexicano. La Organización Mundial de Comercio hizo público el informe final del panel arbitral que analizó las restricciones a la importación de atún mexicano que impone Estados Unidos al negar la etiqueta Dolphin Safe al atún mexicano. La Organización Mundial del Comercio dio a conocer el fallo a favor de México sobre la disputa que restringe la comercialización del atún mexicano en Estados Unidos. Estas restricciones han impedido introducir el atún mexicano de manera efectiva al mercado estadounidense, pese a que México cumple con los más altos estándares internacionales para la protección de delfines. El panel determinó que las medidas relativas a la etiqueta impuestas por Estados Unidos constituyen un obstáculo innecesario para el comercio. La decisión del panel pone en entredicho el nivel de protección al medio ambiente marino y a los delfines que supuestamente Estados Unidos pretende impulsar mediante el etiquetado de Dolphin Safe. No obstante que México cumple con los altos estándares de protección a los delfines, Estados Unidos aún no permite que nuestro atún porte la etiqueta Dolphin Safe y sin dicha etiqueta no existe un acceso efectivo significativo a este mercado, ya que esta marca es muy reconocida en Estados Unidos. México presentó su solicitud de consultas en la Organización Mundial de Comercio. Las reclamaciones de México ante esta organización se concentran en que las medidas de Estados Unidos violan los principios de trato nacional y nación que está más favorecida con los contenidos en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio. Con la investigación realizada en el presente video, puedo concluir en que el TPP es el acuerdo transpacífico que viene siendo el acuerdo comercial más importante en el último tiempo, en el cual México es el que se ve más beneficiado, al igual que Estados Unidos, ya que Estados Unidos abriría sus rutas para el comercio, para abrir un poquito más el comercio internacional. En cuanto al dumping, puedo concluir que es para tener el comercio un poquito más, hacer el comercio internacional un poco más justo. De los casos estudiados anteriormente, concluyó que las prácticas desleales de comercio internacional perjudican a las economías de los diversos países que cuentan con una economía abierta, ya que traen como consecuencia que las empresas que operan en el mismo mercado no puedan competir con el precio y la calidad de los productos en cuestión, trayendo como segunda consecuencia
el quiebre de dichas empresas a largo plazo. Después de analizar los 4 casos anteriores del dumping entre México y Estados Unidos, me pude percatar que existe dumping de tanto nuestra parte como de Estados Unidos hacia nosotros, y considero que es de gran importancia implementar medidas antidoping para protegernos, pero también considero que es un contraste a los tratados que existen, porque como yo entiendo, los tratados están para comercializar sin restricciones de ningún tipo. Pero también tomo en cuenta de que si un país quiere entrar a mi país con una competencia desleal, no lo voy a permitir porque perjudica a mi país. Entonces siento que es una contradicción muy grande, pero así está basada la economía y el comercio internacional. Al concretar esta actividad, me doy cuenta que el dumping puede tener dos caminos diferentes, uno que nos perjudica y otro que nos beneficia. Nos perjudica como empresa, ya que si nosotros tenemos nuestro producto en este país con una calidad buena, pero con un precio no tan aceptable, y si vemos que otro producto se adentra a nuestro mercado en esta nación con una calidad a lo mejor igual y con el costo un poco más bajo, nuestros consumidores mejor adquirirán ese producto, ya que tiene un precio mucho más bajo. Si lo vemos como consumidor, nos beneficiaría, ya que si tenemos en nuestra nación ese producto con una buena calidad, pero con un precio muy alto, al momento de nosotros ver que se dirige otro producto hacia el mismo mercado, pero de diferente nación, nosotros no nos importaría tanto eso, nos fijaríamos más en el precio, ya que son la misma calidad, pero el que está entrando tiene un valor mucho menor y adquiriríamos mejor ese producto. Después de analizar esas controversias, pude observar que el dumping nos beneficia si lo aplicamos a otro país, de lo contrario nos perjudica, ya que nos quitan ventas nacionales. Yo concluyo que debe de existir un acuerdo entre gobiernos y productores de ambos países, donde exista ese convenio y esté en funcionamiento los próximos años. Este sería el mejor escenario. El peor escenario sería que no se pusieran de acuerdo ninguno de los países y en dado caso nos apliquen un arancel de alto nivel de porcentaje y nos saquen de la competencia.